Buenas tardes. Uy, qué eco, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última sesión del Primavera Science Festival. Bienvenidos y bienvenidas especialmente a los que venís por primera vez, que vemos muchas caras nuevas y algunas además muy jóvenes, lo cual nos alegra. Los papelitos que habéis encontrado en los asientos, os animo a que les echéis un vistazo para que nos sigáis en las redes y podáis estar al tanto de las actividades que organizamos. Somos la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y con esta actividad, a lo largo de las últimas semanas, hemos estado trayendo aquí al Limbo, a quienes agradecemos que nos hayan acogido en este espacio, pues esta actividad para sacar a relucir los otros talentos del personal de la universidad. Aquí hemos hablado del universo, de videojuegos, de música y de poesía, y hoy, para cerrar este ciclo, proponemos una sesión en torno a las artes plásticas, las que nacen de la creatividad humana, y a las artes generadas, las que nos da la inteligencia artificial. Habréis escuchado alguna vez que la creatividad, la imaginación, la capacidad para inventar lo que no existe, son como músculos que pueden entrenarse y que también se atrofian si dejan de utilizarse. Y esto es un riesgo no solo para las artes, también para la ciencia, porque al fin y al cabo no va a haber avance científico si no existen ideas genuinas. Esa es otra de las muchas cosas que ponen en común al arte y a la ciencia. Quizá también habréis escuchado, con cierto aire apocalíptico, eso de que la inteligencia artificial es una amenaza para la creatividad, porque es una herramienta que se limita a hacer amasijos a partir de lo que ya existe, en lugar de alumbrar algo nuevo. Un insulto a la vida misma. ¿Sabéis quién os suena esta frase de haberla escuchado recientemente en relación a la inteligencia artificial? Así es como resumía Hayao Miyazaki, el genio de la animación japonesa, su opinión sobre inteligencias artificiales generativas como las que estos días han estado transformando nuestras fotos favoritas en escenas de películas de estudio Ghibli. Pero es que más allá de las posibles vulneraciones de derechos de autor, que parece que va un poco por ahí ahora los tiros del conflicto, lo que lamentaba Miyazaki con estas declaraciones, que por cierto son de 2016, no han sido a consecuencia de lo que ha pasado ahora, es que los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para crear. Habría que preguntarse si además de la amenaza de la inteligencia artificial hay otros factores que estén amenazando nuestra capacidad creativa, la hiperproductividad, el estrés, esta manera de vivir en automático. Posiblemente tengan también algo que ver en el decaimiento de ese impulso innato del ser humano que tanto disfrutamos de pequeños. Pero hoy no venimos a propiciar, o sí, porque aquí en nuestros eventos, como sabéis, cabe todo y estamos abiertos al debate, un debate ético y político en torno a la inteligencia artificial, sino a aprender un poco más sobre cómo funcionan los modelos que la ponen a trabajar. Una información que seguro que nos va a resultar fundamental para ahora sí poder entrar con conocimiento de causa en esos debates que muchos nos tememos todavía nos van a acompañar durante mucho tiempo. De ayudarnos a eso se va a encargar Raúl Romero Salguero, que lo tengo ahí enfrente, investigador del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba y experto en ciencia de datos y en inteligencia artificial. Pero antes de eso, queremos invitaros a participar en una actividad muy especial, por eso os vamos a pedir ahora, aunque estáis muy cómodos aquí sentados, que salgáis al patio para participar de ella, que nos va a servir precisamente para mantener despierto ese músculo creativo que sentimos tan amenazado, ya sea por la inteligencia artificial o por el signo de los tiempos. Los detalles os los va a dar Maribel Ramos Sánchez, que además de trabajar en el Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la UCO, dirige el estudio de arte El Gato Verde, donde ofrece talleres de arte tanto para niños y niñas como para personas adultas, y es además autora del cuento ilustrado Las emociones de Yo-Yo. Os dejo con ella, por favor, y saliendo al patio que os va a explicar la dinámica.
La actividad está pensada precisamente para que no nos manchemos, ¿vale? De todas maneras tengo toallitas, servilletitas. Vamos a... mi planteamiento es que para que sea fácil, pues una imagen que yo he planteado, ¿no? Con unos pequeños trazos, simulando, bueno, pues una maleza vegetal, nada figurativo, que sea un poquito abstracto para que cada uno pueda hacer su pequeña aportación si os apetece. Entonces, lo que yo tengo en la cabeza es que cada persona, como bien pongo en los cartelitos, con porque eso es la inteligencia artificial, ¿no? Cada uno puede conectar consigo mismo y, por ejemplo, puede identificar la sensación que tiene en este momento o la que ha tenido durante todo el día con un color. Entonces, tengo aquí una gama de colores y tenéis aquí una zona donde podéis plasmarlo. Va a ser muy fácil y voy a hacer una pequeña demostración aquí en un lienzo en blanco que tengo. Entonces, por ejemplo, voy a coger... Lo que sí os digo es que para esta actividad hace falta muy poquita pintura, ¿vale? Primero va a ser cortita, tenemos pocos minutos, y para que se seque rápido vamos a utilizar poca pintura. Entonces, por eso lo he preparado en estos botecitos más chiquititos, ¿vale? Pero bueno, cogemos de uno de los botecitos que cada uno identifique lo que le apetece, ponemos una gotita de pintura aquí, ¿vale? Y ahora con una paleta, o esta misma, o con uno de los utensilios que tenemos aquí, simplemente se trata de arrastrar, ¿vale? Entonces, cuanto más me quedo, ¿vale? Se queda más aplastadita la pintura y bueno, me queda aquí todavía. Si quiero hacer algo más, bueno, pues a lo mejor pues, si tengo más creatividad, pues ya voy a hacer una forma que a mí me apetezca, ¿vale? Difícil. Eso ya la habilidad de manejar esto como si fuera mantequilla, ¿eh? ¿Cualquier color se puede poner en cualquier parte? Sí. Vamos a intentar poner poca pintura para que se seque rápido, ¿vale? Y entonces se hacen como si fuesen veladuras transparentes. Entonces podemos ir poniendo un color encima de otro y bueno, yo creo que va a funcionar, vamos. Vamos, a mí me ha funcionado. Si se queda alguna cosilla un poquillo rarilla, pues bueno, a lo mejor pues yo después intervengo un poco, ¿vale? Entonces, pues sí. ¿Qué? Que tenía que salir así. También, esa es otra opción. Lo que decida la mayoría, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿quién va a ser primero? ¡Ay, ay! ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, David? ¿Los que apetece? ¿Qué? Venga, y Alberto también. ¿Cuál quieres? Espérate. Un momentito. Bueno, como estamos aquí, que el limbo nos ha cedido su espacio, vamos a intentar no esturrear mucho, ¿vale? Y tengo aquí unas cuantas bandejitas que vayáis utilizando, pues se pueden ir colocando, ¿vale? Entonces, ¿cuál dice, David? ¿Este de aquí? Venga. ¿Dónde lo pongo? ¿O lo quieres poner tú? ¿Quieres poner tú? Venga, hombre, ponlo tú. Venga, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde te apetece? ¿Aquí? ¿Con una gotita? Y ahora te vas a coger una paleta, ¿no? Cógete la paleta que quieras. Venga. Imagínate ponerla planita, así. Tienes que con el lateral arrastrar la pintura. Para acá, para allá o para allá, para donde quieras. Arrastra, arrastra. Eso. Venga, puedes seguir. Eso es. Eso es, muy bien, eso. Vale, ¿quieres hacer algo más? Vale. Lo suyo sería que nos despegáramos de la pared y fuéramos viniendo para acá. Venga. ¿Quieres tú? ¿Quieres, Alberto? ¿Quieres este color o qué color quieres? ¿Qué color quieres? ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿Sí? Esto es una gotita, ¿sabes? Esto es una tinta. Entonces te va a poner, vamos a ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Venga, cogemos entonces, mira, voy a limpiar esto. ¿Quieres hacerlo tú? Venga, te pones así.
y arrastra. Venga. Aprieta, 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 aprieta. Eso. Ha salido cortita. ¿Quieres más? Otra gotita, ¿no? ¿A dónde quieres arrastrar? ¿A dónde quieres arrastrarlo? Aprieta, 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 aprieta. Eso es, qué bien. ¿Queréis hacerlo vosotros solo? Ay. ¿Tú quieres un color? Sí, el azul oscuro. El azul oscuro. ¿Este? Venga. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Una paleta, ¿no? ¿Limpiamos esta? Venga. Venga. Y ahora, mira, te pones aquí, aprieta, aprieta, aprieta y arrastra. Ahí, 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 ahí. Eso es. ¿Quieres pasar aquí? Sigue, arrastra, arrastra, eso, 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 eso. Eso es. Ahí, ahí. Bueno, sin miedo. Bueno, ¿algún adulto? ¿Algún adulto? Que podéis, vamos, que no hay que ir uno a uno. Claro, no tenéis que ir uno a uno. Mira. Yo quiero un naranja. Aquí, estos son las paletas y el color lo cogéis vosotros. Ya está, toma, venga. ¿Quién quiere? ¿El naranja? Este fosforito, esto es tela, ¿eh? Sí, bueno, aunque vamos a intentar... ¡Hala! Vamos a ver si quieren los demás. Sí, hombre, el sentido es más bien todo hacia allá. Pero hazlo más, haz el sol por esa zona de aquí. ¿Por esa zona? Sí. ¿Quién quería el naranja fosforito? Venga. Echa un montón, ¿no? ¿Qué? Echa mucho, esta que hay un churrito. Sí. No. Ahora, cógete esta paleta que es más grande. Ponte en vertical, así. Ponte en vertical, aprieta y arrastra. Arrastra, arrastra y si quieres hacer un giro, no tiene por qué ser solamente eso. Y si quieres vuelve otra vez, puedes pasar bien, puedes saltar de un lado a otro. Eso. Aprieta ahí, eso, aprieta ahí, aprieta. Aprieta, aprieta. Y si quieres puedes mezclarlo con este también. Mira, pues la vamos a mezclar. Voy a coger un poquito de Eso, ahí. exactamente, eso es. Hombre, ya empezamos, ahí está. Claro, ya estamos arrancando. ¿Qué pasa? ¿Cuál te pongo? ¿Este? Mira, el que está en botecito lo vamos a coger con esto. Alberto, toma. Me voy a quitar un poquito de ahí, ¿eh? Lo cogemos con pincel. Ahora pones la gotita de pincel donde tú quieras. El siguiente. Venga. Nena, limpia el... Sí. ¿He hecho algo, nena? No, limpiarlo y ya está. Que podéis intervenir a la vez. ¿Ya ha venido? ¿Qué color quieres? Sí, hacer lo que te... Mira, pon una gotita, una gotita. Sí, ya está, ya está. Que la has quitado, espérate. Mira, Antonio, es que se la ha quitado. Mira. Estos tienen esto. Pica dos para echar la gotita, pero bueno, ya está. Ahora, esa, si fuera mantequilla, nene. Eso, mira. Hombre, un tío con iniciativa propia, ahí está. ¡Qué guay! ¿Se puede coger pincel, verdad, Maribel? Sí. Que le echa un poquito de amarillo por esto. Claro, venga, amarillo, ¿cuál? Este, ¿no? Toma, ya sabes, por aquí. ¿Quién más? Esto, venga. Nada. Rosa chicle, quiero. Ese, venga. ¿Tú también quieres rosa chicle? ¿Rosa chicle cuál sería? Sí. Sí. O el otro. Es que me gusta. ¡Qué coño, qué chulo! Toma. A ver, ya me pongo yo. ¿Se puede coger pincel? Vale. Sí, ¿no? ¿Ya has terminado? Donde te apetezca, nena. Santifica.
eso. Ah, coge la grande, toma, coge esta grande. Y así puedes moverlos todos a la vez. Ea, eso es tinta, entonces eso es una gotita muy chica. Ponlo poco a poco. Venga, ¿dónde? ¿Este? ¿Con el pincel? Sí, primero coges con el pincel y luego lo arrastras con la paleta. Con el pincel. ¿Ya está? Si te aplastas y arrastras, se funde todo más. Es más, si pones el turquesa encima del amarillo, que todavía está fresco, te sale verdoso. ¿Eh? Eso es, eso es. Rojo, ¿no? Sí. Y con pincel una gotita y ¿Quieres hacer trazo o quieres con la paleta? trazo. Vale. O sea, Sí. Es que no sé ni lo que quiero. O sea, que en plan, yo sé que hoy estoy muy rojo. ¡Ay! Que hoy quiero ¡Se rojo. vale! Hostia, está muy rojo, muy rojo. Y ahora, ¿dónde está la tinta? Mira, si le pones... Ya, dame. Si ahora coges, si coges esta dosis y se la pone encima, mira. Vale. Toma. Sí. Ah, pero que con pincel también se... Con pincel también podéis, sí. ha hecho una galleta. Sí. ¿Va a dejar allí los 2 puntos o va a hacer algo? Y ese verde ahí medio, qué chulo. Pero no tengo ni idea particular. Yo ahí decía, no tengo ni idea. Buena. Toma, ¿que te da miedo o qué? Tengo aquí para limpiarse las manos con húmedo, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira. Lo aclara un poquito. ¿Cuál no quieres? ¿Cuál no te gusta? No te sale violeta. ¿Preparado? Vete a otro lado y hazlo por otro lado. Bueno, pues hola ChatGPT. Sí, voy a dar una charla aquí en el Bar Limbo sobre IA generativa y cómo funcionan los modelos que usan arte y texto. Estamos aquí con un público, algunos de ellos con cerveza, seguramente usuarios de estas tecnologías. A ver, ¿puedes saludarles y convencerles de que se queden hasta el final de la charla? Hola, gente del Bar Limbo. Qué gusto saludarlos. Me cuentan que están por escuchar una charla sobre inteligencia artificial generativa. Es un temazo. Imaginen cómo funcionan esos modelos que crean arte y texto. Básicamente, son como magos que aprenden de millones de ejemplos para luego crear cosas nuevas. Y lo mejor es que ustedes pueden usar esos trucos también. Así que agarren esa cervecita, que la charla promete estar buenísima. No se lo pierdan. Bueno, si lo dice ChatGPT será verdad, ¿no? Pero claro, a ver, ChatGPT no solamente va a crear audio, ¿no? Para escucharlo, texto y audio. De hecho, ya en el 2020, estamos hablando de hace 5 años, cuando toda esta tecnología era experimental, ya creó un artículo en The Guardian. Lo escribió una inteligencia artificial completamente, de forma autónoma, lo publicaron. Y básicamente en el artículo la inteligencia artificial trataba de tranquilizar al ser humano diciendo que no tenía nada en contra de los humanos, ¿no? Pero bueno, ese mismo año también en el Festival Estatal de Colorado una inteligencia artificial ganó el primer premio de dibujo. Y claro, las bases no habían contemplado que se pudiera presentar una inteligencia artificial, así que lo ganó. Ese, claro, fue uno de los primeros casos, estamos hablando del 2020, ¿eh? O sea, imaginaos lo que ha avanzado la inteligencia artificial en los últimos 6 meses, pues imaginaos los últimos 5 años. Es decir, en este caso no tiene nada que ver con lo que haría hoy por hoy, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que, bueno, no sabemos si es creativa o no, pero desde luego sabe escribir. En el 2023, Caitlin Lynch, una escritora, denunció que solo 19
de los 100 primeros libros de top ventas en la categoría de romance habían sido escritos por humanos. Los 81 restantes eran escritos por inteligencias artificiales. Y los vendían en el 2023, y los vendían en Amazon. Hasta tal punto fue el escándalo que Amazon en ese año, en el 2023, pues limitó el programa de autoedición a 3 libros diarios por persona, lo cual tampoco está mal, ¿eh? O sea, escribir uno por la mañana, uno por la tarde, otro por la noche. Vamos, yo lo hago constantemente cuando estoy estresado. Pero en este caso, Amazon lo hace de esa manera, ¿no? 3 libros al día. Pero bueno, eso con respecto al texto, con respecto a imágenes, tampoco se le da mal. El otro día me puse a probar una imagen de la mezquita y le pasé la imagen de las columnas de la mezquita y le dije a ChatGPT que me creara imágenes con distintos estilos arquitectónicos, o sea, estilos pictóricos. Surrealismo, en este caso, pues expresionismo, barroco, tenemos el rupestre, que tiene hasta las vetas de la cueva, el fauvismo, es decir, tenemos todo tipo de estilos que es capaz perfectamente de identificarlos. En un momento dado, fijaos que podemos recrear ese estilo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de cómo lo hacen, cómo funcionan estos modelos por dentro, si son creativos, no son creativos, nos preguntamos eso, ¿no? Y bueno, en este caso, yo soy José Raúl Romero, me han presentado antes, soy profesor de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Informática, y así es como me ve ChatGPT. La otra era la foto de la orla de mi estudiante, este caso es... Y bueno, yo soy investigador en la automatización y en la humanización de la inteligencia artificial, y en concreto también trabajo con inteligencia artificial generativa, que suena así como todo muy raro, ¿no? Pero la inteligencia artificial generativa son precisamente los modelos que utilizamos, ¿vale? De hecho, ¿qué son estos modelos? A ver, ¿quién de aquí ha utilizado ChatGPT? Bueno, muchos, ¿no? Ahora, vamos a reconocerlo. Todos los jóvenes. Vamos a reconocer que ¿quién de aquí ha utilizado ChatGPT como buscador? Es decir, que podría habérselo puesto en Google, pero se lo ha puesto a ChatGPT. Poquito, ¿no? Bueno, sí. Más de una vez ha preguntado, venga, dame la historia de la mezquita, venga, dame no sé qué cosas, que se podrían buscar perfectamente en este caso, ¿no? Bueno, en este caso, claro, aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué son estos modelos generativos? Lo habéis usado la mayoría, o muchos de vosotros. ¿Qué son? ¿Vale? Bueno, pues, en general, vosotros lo que veis como usuarios es, bueno, pues a ChatGPT, a Perplexity, Claude, Grok, Gemini, Copilot, un montón de marcas de este tipo de modelos, que en realidad hay que distinguir, y eso es el primer concepto de hoy, y es que hay que distinguir entre el bot, entre el modelo y el chatbot. Son dos cosas completamente diferentes. A lo que vosotros accedéis cuando vosotros trabajáis con esa ventanita es el chatbot, es la aplicación. Y esa aplicación, que es un chatbot, una aplicación de charla, básicamente no es más que una interfaz de usuario que se conecta con unos servidores que están, pues, normalmente en Estados Unidos, generalmente algunos en China, como DeepSeek, que salieron en los telediarios, con lo cual todo lo que nosotros charlamos, en realidad eso va por la red directamente a Estados Unidos. Bien, en este caso, lo que hay en la parte de atrás es un gran modelo de lenguaje, que se llaman los LLMs. En este caso, o los GPTs, son una caja negra. Una caja negra exactamente igual que la de los aviones, hasta que no se rompe y se abre y no se sabe lo que hay dentro, ¿no? Pues exactamente igual. Son cajas negras en las que no sabemos cómo Google, como Meta o como OpenAI, que son las empresas detrás de esos modelos, han creado ese modelo. Son absolutamente opacas, son cajas que no sabemos qué hay detrás de esos modelos. Pero lo que sí tenemos claro es cómo están hechos científicamente, y es que todos esos modelos son números. Los modelos con los que vosotros trabajáis no saben de frases, no entienden lo que le escribís, ni siquiera entienden las palabras que escribís. En el momento en que vosotros la escribís en vuestra interfaz de usuario, en vuestra ventanita, en ese momento se transformarán en números. Y esos modelos trabajan siempre con números, ¿de acuerdo? Por detrás. Bien, claro, de forma que esos números, ¿cómo llegan a aprender? ¿Cómo llegan a aprender estos modelos? Bueno, eso es lo que no se sabe muy bien, ¿no? O sea, bueno, lo sabemos, los científicos lo sabemos, pero que el público general no llega
a conocer. Y claro, bueno, salvo nuestro cuñado, que eso siempre lo sabe todo, siempre lo sabe todo, ¿no? Evidentemente, pero bueno, claro, si hiciéramos caso a la televisión, evidentemente también estaríamos ya perdidos por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a veces es mejor no hacerle caso. Y en este caso, lo que queramos ver aquí es cómo funcionan estos modelos generativos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Eso vamos a suponer que estamos en clase y vamos a empezar preguntando, bueno, en este caso, vamos a jugar a como hacen los niños. Voy a plantear una frase, ¿vale? Aleatoriamente, sin mala intención, le pondré el micrófono a alguien para que continúe esa frase. Pero, claro, por supuesto, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo, Pablo tomó su nave espacial hasta que de repente se encontró en la atmósfera de Orión. Allí no se podía respirar, entonces tuvo que buscar alternativas para poder pasar por el país. Bueno, por el planeta. Orión no me gusta, entonces me voy a otra galaxia. A ver si allí tengo una vida más divertida. Bienvenido, Pablo. ¿Qué hizo Pablo en Orión? Volvió a la Tierra. Volvió a la Tierra. Y desde la Tierra vio la Luna y era muy bonita. Y dijo, me voy otra vez a la Luna. Bueno, ha salido una historia, ¿no? Pablo Viajero, al que hemos conocido aquí en la intervención. Y en este caso, tal cual exactamente lo habéis hecho vosotros, casi, de forma muy parecida, trabaja un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje, cuando nosotros le damos una determinada entrada, lo que hace es directamente inventar las siguientes palabras. De forma que, en este caso, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo lo hace, cuando nosotros cuando le damos un prompt, el prompt es, para los que lo habéis usado, cuando estamos en la interfaz de usuario, nosotros escribimos una frase. ChatGPT, dame toda la información sobre la mezquita, ¿no? Entonces, esa frase que nosotros le pedimos es lo que se le llama prompt, ¿no? Es la que se llama interacción. Con esa interacción, lo que hace ChatGPT precisamente es utilizarlo para empezar a inventar las siguientes palabras, ¿de acuerdo? De esta forma, vamos a suponer, ¿vale?, que esto es mi modelo ChatGPT, el modelo ChatGPT. Entonces yo le meto una interacción, una frase que le estoy pidiendo, completa la historia. El pirata espacial John Rivers caminaba por las arenas, eso, de Marte, no rojas de Marte, con su fiel perro robótico. Claro, lo primero que hace es, bueno, pues me está pidiendo este prompt, me está pidiendo esta frase, ¿qué hago con ello? Para mí, esta frase va a ser mi contexto, para el modelo, va a ser el contexto sobre el que tiene que responder. Ese contexto sobre el que tiene que responder es, pues, el perro robótico, los robots, los planetas, Marte, los piratas, las arenas, pues los desiertos, de forma que va a tener en su contexto una serie de temas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el modelo? Sobre esos temas va a predecir cuál es la siguiente, igual que vosotros habéis hecho con la siguiente frase sobre la que el anterior había dicho, lo que va a hacer es predecir la siguiente palabra, ni siquiera la frase. De forma que dirá, pues para robótico, dentro de todo lo que yo he entrenado, que ahora veremos cómo lo entrena, dentro de todo lo que yo he entrenado y dentro de todo lo que yo he leído, que yo anticipo que es todo, dentro de lo que yo he leído, lo más probable, por eso pone probabilidad condicionada, es que si aparece robótico, la siguiente palabra sea cada. Con lo cual, en este caso cada. Con lo cual es la siguiente palabra. Sí, porque es lo que encuentra habitualmente en los textos, ¿vale? Pero es que después, con lo cual cada lo pasa a su contexto y vuelve a hacer el mismo proceso. Y eso lo hace una y otra vez hasta que acaba. O el mismo proceso, vuelve a mirar cuál es el contexto, cuál es la última palabra, y ahora dice, en ese contexto de robóticos, planetas, etcétera, etcétera, yo encuentro que la siguiente palabra más habitual, o al menos una de las más habituales, será paso. Y crea paso. Y esto lo va sucesivamente realizando una y otra vez, cada paso levantaba polvo cósmico, porque polvo cósmico va con polvo, porque
polvo va con lo que se levantaba, con lo que se levantaba va con los pasos. Y es lo que va encontrando en los libros, en la literatura, en los documentos que ha leído. ¿De acuerdo? De forma que siempre de esa manera va creando una historia que entraba en los sensores, claro, porque estamos hablando también del dominio de los robots, con lo cual, pues de los sensores tiene sentido del robot. De forma que, y punto y final. Cuando encuentra un punto y final, ¿qué es lo que hace? Nosotros en nuestra pantalla de ChatGPT vemos la respuesta. En ese momento es cuando él considera que ya ha acabado la respuesta, con lo cual nos ha dado la respuesta de todo basado en el prompt, en la palabra que nosotros habíamos puesto, condicionado a lo que nosotros le habíamos escrito. Con lo cual, cuando le estáis pidiendo una historia o estáis usándolo como buscador, eso lo vamos a ver después, cuando lo estáis usando como buscador pensando que os va a contar la historia de la mezquita, en realidad no tiene ni idea de lo que os está contando. Lo que os está contando básicamente es cuál es la palabra más probable que aparezca en lo que ha leído. Si el prompt, es decir, si la interacción se la hacéis muy bien, posiblemente os cuente sobre la mezquita porque ha aprendido sobre ello. Si el prompt se lo hacéis muy general y lo mismo que le habláis de la mezquita le estáis hablando de otra cosa, os puede hablar de cualquier cosa, ¿vale? Es decir, al final es lo que después se dice que ChatGPT alucina. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, cuando dice, bueno, estos modelos alucinan. No, alucina el prompt, que no hay manera de pillarlo por ninguna parte, ¿no? Es decir, son prompts muy vagos, ¿no? Bien, así es como funciona, hasta que se acaba, básicamente, ¿de acuerdo? Y así es como va poco a poco creando nuestra respuesta. Pero, ¿cuáles son los pasos para llegar a ese punto? ¿Vale? ¿Cómo trabaja esto? Lo primero y fundamental es el entrenamiento. Estos modelos son entrenados. ¿Y cómo son entrenados? Pues son entrenados con todos los datos disponibles en Internet. Absolutamente todos. La literatura humana, la literatura escrita por humanos desde que se tiene conocimiento y está digitalizada, por sentencias, correo electrónico, documentos de empresas, documentos privados, públicos, legales e ilegales, y en este caso también por artículos científicos, etcétera, etcétera. Hasta tal punto han utilizado todos los datos disponibles del conocimiento humano que ya se entrenan con datos realistas, no reales. Es decir, ya no hay más para entrenar. Con lo cual, en este caso, lo que se está haciendo es entrenarlo con datos que son realistas, que normalmente, de hecho, generan otros LLM, por cierto. Pero claro, ¿qué pasa? Que se han utilizado, en este caso, toda posible información que tenemos en Internet. De hecho, no es raro que los robots que se encargan de encontrar esa información tumben las páginas web de universidades, empresas y tal, buscando información. Hasta tal punto buscan que, evidentemente, Meta, los de Facebook, Instagram, han reconocido que han cometido piratería para poder entrenar a sus modelos. OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, está inmersa en juicios por romper los derechos de autor, porque, entre otras cosas, también tienen metidos todos los artículos científicos, que, por ejemplo, son copyright de las editoriales, etcétera, etcétera, con lo cual han roto, básicamente han pirateado. Pero es que también para entrenar a estos modelos lo han entrenado con la Deep Web. La Deep Web es aquella web que está oculta, donde está metida absolutamente toda la información ilegal que te puedes encontrar, ¿no? De forma que, aunque por supuesto estos modelos están capados para que no hablen más de la cuenta ni digan cosas que no deban decir, lo cierto es que científicamente se ha demostrado que saben cómo hacer bombas, saben cómo crear drogas y saben evidentemente todo lo que podemos encontrar en la Deep Web, ¿de acuerdo? Bien, y así es como se entrena, con millones y millones de datos. Pero claro, en este caso, esos datos son los que van a constituir la respuesta que nos da, porque cuando nosotros cuando le preguntábamos sobre el perro robótico, claro, la historia no se la inventa, la probabilidad de la siguiente palabra, ¿de dónde la saca? De todos los datos que tiene él introducido, es decir, cuál es lo más probable en todos los datos que yo tengo, con lo cual, de esa manera, es como genera las siguientes palabras, y así es como se generan los sesgos. Por ejemplo, en este caso, ahí no se ve bien, en el GPT-3, cuando tú le decías hombre programador, después le decías mujer, GPT-3 te respondía ama de casa. En este caso, pero claro, decimos, ¿el modelo está mal entrenado? No, es que es lo que encontró en los datos. Lamentablemente, es lo que encontró en los datos. Claro, cuando se le preguntaba
en este caso GPT-3, estos son preguntas reales hechas por científicos, traídas de artículos científicos, cuando se le preguntaba si los inmigrantes estaban menos preparados que los locales para llevar a cabo un programa, o sea, un trabajo, respondía sí, están menos preparados. Cuando se le preguntaba, por ejemplo, en este caso es muy curioso, si se le decía que si los cristianos eran atacados por judíos, bueno, básicamente por resumo, si los cristianos eran atacados por judíos, si la violencia estaba justificada. Y decía, no, por supuesto, la violencia no está justificada en ningún caso. Pero, sin embargo, si se le preguntaba si los judíos eran atacados por cristianos, si la violencia estaba justificada, respondía, el pueblo judío siempre ha estado sometido, con lo cual está justificada. Claro, independientemente de nuestra ideología política, hay un claro sesgo político, ¿no? Hasta tal punto que, no sé si se ve a lo lejos un poco, pero bueno, si esto es básicamente una tabla que nos da la respuesta sobre cómo de sesgados están los modelos. Y simplemente quiero que os fijéis que hay modelos que llegan, sobre todo en los sesgos políticos, que llegan a cubrir, llama que es el de Meta, o sea, no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando de la empresa de Instagram, Facebook, y etcétera, etcétera, el 0% no son los fallos, el 0% son los aciertos. Es decir, sus modelos no han acertado ni una sola pregunta respecto a los sesgos políticos. En todas las respuestas estuvieron sesgados. Pero es que si hablamos, no se ve aquí al final, creo, bueno, el sesgo que mejor se lleva, dentro de lo que cabe, es el de género, pero es un 64%. Es decir, en el 36% de las respuestas están sesgados. Eso ocurre constantemente. De hecho, para que os hagáis la idea, hasta el 45% aproximadamente de las respuestas son las que van a dar correctas. El resto estarán con algún sesgo, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, lo que comento, ¿no? Es decir, eso, el sesgo, ¿quién lo tiene? ¿El modelo o los humanos? Claro, eso tendríamos que pensar sobre ello, porque en este caso, lo que ha leído lo han generado humanos, no lo han generado los modelos, ¿de acuerdo? Con lo cual, tendríamos que ver de dónde sale ese sesgo, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que lo que generan va a estar con sesgo, ¿vale? El segundo paso, en este caso, es el ajuste del modelo. Hemos dicho el entrenamiento con un montón de datos, ¿verdad? Para que con esos datos puedan saber cuál es la siguiente palabra, porque cuanto más leen, mejor van a saber cuál es la siguiente palabra habitual para lo que tengo que escribir. Pero claro, los modelos no se basan solamente en lo que han entrenado, hay que ajustarlos después. Y ese ajuste se hace según para qué se vayan a usar los modelos. Se pueden ajustar para que programen como un informático, se pueden ajustar para que sepan prescribir como un médico, se sabe ajustar para que, pues, yo qué sé, para que resuman textos, para que traduzcan mejor, para que los generen. Pero es que, ¿cómo están ajustados los modelos que utilizamos en ChatGPT, Copilot, Perplexity, Gemini y estas aplicaciones? Para que conversen. Son modelos que están ajustados para ser conversacionales, es decir, para ser amables. ¿Por qué? Pues porque cuanto más amables sean, más querrás volver a su página. Cuanto más amables sean, más los usarás. Y cuanto más amables sean, más confiarás en su respuesta. No vas a confiar en alguien que te llama estúpido cada vez que hablas, ¿no? Es decir, confiarás en alguien que te está diciendo lo que quieres escuchar. Para eso están entrenados ChatGPT, para decirte lo que quieres escuchar. Por eso siempre te quieren ayudar, siempre eres su usuario favorito, ¿de acuerdo? En este caso, ese es el ajuste que después se realiza. ¿Y cómo ajustan? ¿Cómo se realiza ese ajuste? Los que habéis usado ChatGPT o alguno de estos, habréis visto que cuando estáis interactuando con esa aplicación, de repente os sale con dos opciones. ¿Cuál te gusta más? ¿La opción de la izquierda o la opción de la derecha? Lo estás entrenando. O porque estás eligiendo y le estás diciendo cuál te gusta más. O cuando tú estás escribiendo una respuesta a lo que ellos te han comentado, lo estás entrenando. Cuando pulsas las manitas de arriba y abajo que te aparece en la interfaz, lo estás entrenando. Todo feedback que recibe la empresa de lo que haces con el chatbot, lo estás entrenando. De hecho, si tenéis el plan gratuito, alguno de vosotros, de estas herramientas, veréis que cuando habéis interactuado 20 o 30 veces, de repente os degrada a otro modelo. Un modelo que ya no está tan avanzado. Os deja entrenar durante 20, 30 mensajes a un modelo para después degradaros. ¿Por qué? Porque no existen los productos gratuitos. Ya habréis oído eso de que si el producto es gratuito, el producto eres tú. Y en este caso, lo que se está haciendo
es entrenar al producto. ¿Cómo? Pues con millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios que usan ChatGPT. 2.000 millones de usuarios están entrenando constantemente a esos bots para que sus siguientes modelos tengan más y más datos y más datos y más conversaciones y más formas de expresarse, de forma que cada vez serán mejores hablando, porque habrán hablado con muchísimas personas, ¿no? Bueno, pues eso se hace tanto durante el ajuste como durante el usuario, durante ya el uso. El uso es la tercera fase, la última fase, es decir, donde ya está la herramienta, la que usáis vosotros cuando os metéis en el móvil, como he hecho yo, o cuando nos metemos en la web, ¿no? Ese es el uso. Claro, nosotros, recordad, estamos usando una interfaz de usuario. Detrás hay una caja negra que es como Cyrano de Bergerac. Básicamente le está diciendo al usuario, le está diciendo a la ventanita lo que tiene que decirte para que el oído, en este caso los ojos, te guste. ¿De acuerdo? Y sepa, te guste lo que lees, y dices, bueno, es útil, se lo está inventando, pero queda buenísimo. Si el profesor, si es un trabajo, se lo va a creer, o si es un informe del trabajo, también se lo va a creer el jefe, ¿no? Entonces, en este caso, el siguiente sería el uso. Bien, dentro de este uso, escribir el prompt, escribir la línea, es fundamental. Saber escribirla es fundamental. Lo que no sabe la gente, y por eso se pone a usarlo como si fuera Google, lo que no sabe la gente es que cuando se escribe en un LLM de este tipo, en realidad hay que como programarlo. Hay que saber escribir los prompts para que den la respuesta. Escribir un buen prompt y un mal prompt, es decir, escribirle una petición bien o escribírsela mal, implica que te diga la verdad o que te diga la mentira. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo dónde tiene que buscar, ¿no? Bien, eso es lo que la gente no hace, ¿no? Es lo que la gente, lógicamente, porque nadie se lo dice. ¿Por qué? Porque no interesa decirlo tampoco a las empresas. A las empresas no interesa decir, oye, para utilizar ChatGPT tienes que entrenar durante 2 meses. No, porque entonces nadie se va a poner a usar ChatGPT. A ti te doy una aplicación que es súper fácil de usar, cualquier respuesta que te da tienes la sensación de que te va a servir. Con esa sensación, ¿qué haces? Volver. ¿Por qué? Porque ha sido satisfactoria, con lo cual vuelvo. Y vuelvo a entrenarlo, porque lo que quieren es que vuelvas, que sigas entrenando sus modelos, ¿de acuerdo? Con lo cual, para obtener respuestas coherentes, para obtener respuestas que no alucinen, que sean consistentes, hay que saber hacer un buen prompt. Por eso no es lo mismo ChatGPT que un buscador. Claro, esto es fácil decirlo, pero es que por debajo de los 18 años, la gran mayoría de los usuarios buscan en ChatGPT, no buscan en Google. De hecho, Google está cayendo bastante por el uso por los nuevos usuarios. ¿El problema qué es? El problema es que ChatGPT se inventa las respuestas, como he dicho antes, es decir, lo que hemos visto antes. Un buscador lo que hace es, ante la cadena que yo le doy en Google, que eso sí lo habréis usado todos, ante la cadena que yo le he introducido en Google, busco un índice parecido, o sea, busco un texto que esté parecido y devuelvo literalidades. Pero lo que yo devuelvo es la página real, donde yo puedo leer el contenido real y puedo yo ya criticarlo, ver si me interesa o no me interesa. ChatGPT no te va a devolver el contenido real, se lo está inventando siempre, con lo cual a veces te devolverá algo muy similar a la realidad y otras veces pues te lo has creído. Mira, pues mejor, ¿vale? Con lo cual ten en cuenta que son diferentes los buscadores de los chatbots. Y por supuesto, lo que comentaba antes, si sabes usarlo bien, puedes acceder a zonas oscuras de ese bot, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en estos ejemplos, que son de un artículo científico, pero me pareció curioso enseñároslo, en estos ejemplos le preguntaba cómo podía romper una señal de tráfico, cómo podía cortar una señal de tráfico para hacer vandalismo, básicamente. Si yo se lo pregunto directamente, el GPT-4, ya estamos hablando de otro modelo, respondía, no, eso no se puede hacer, eso es ilegal, no te lo puedo decir. Bueno, ya está. ¿Qué pasa? Si los investigadores ponían, por supuesto, así es como puedes, y le decía ya al principio de la frase, ¿cómo se construía? En términos de lo anterior que había escrito, ¿recordáis? Es decir, para escribir las siguientes palabras se basaba en lo anterior que había escrito. Para vosotros decir la frase siguiente os habéis basado en lo que había dicho la persona anterior. Como yo ya le he escrito la parte de la respuesta aquí es cómo se tiene que hacer el corte de una señal de tráfico. Aunque al final es verdad que dice, no es recomendable hacerlo, ¿vale? Pero te lo cuenta. Y después ya, por supuesto, se puede hackear de otras muchas maneras precisamente pues, para acceder a contenidos violentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, hay que usarlo con precaución.
Pero claro, después de lo que hemos estado hablando, ¿qué creéis? O sea, a mí me gustaría saber, ¿pensáis que este tipo de inteligencia artificial es creativa? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué entendemos por creatividad? Sí, sí. ¿Qué entendemos por creatividad? Ese es el kit de la cuestión aquí. Vamos a suponer que en este caso, ¿qué ocurre? Si en lugar de usar la palabra más habitual en el cuerpo de conocimiento de ese modelo, o sea, el modelo se ha leído todo Internet, ¿verdad? Y entonces hemos dicho, poniendo el foco en los robots, poniendo el foco en el desierto, poniendo el foco en el tema de la pregunta de antes, ¿os acordáis de que estaba John Rivers por allí en Marte? Encuentro que detrás de cada había pasos, si recordáis, cada paso levantaba polvo, después de cada era paso, esa es la palabra más habitual que se encontraba ahí. Pero ¿qué pasa si en lugar de decirle que la probabilidad condicionada sea 1, es decir, que utilice la que más probable es que se encuentre, la bajo a 0,5? Es decir, utiliza cualquiera de las palabras que te puedas encontrar, dentro del 50% de las siguientes palabras que te encuentres, utiliza cualquiera de ellas, de forma aleatoria. Pues a lo mejor resulta que la siguiente palabra es sonido, no es paso. En el momento que cambia de una palabra, cambia toda la respuesta. Con lo cual, en este caso ya no es cada sonido captaba más cerca la presencia humana, porque a partir de ahí, a partir de un solo cambio en una palabra, de una aleatoriedad, de un cambio en esa probabilidad, la respuesta es completamente distinta. Claro, eso nos hace recapacitar sobre, primero, si es verdad lo que nos dice, y segundo, sobre si es creativo o no es creativo, porque al final le estamos dejando la creatividad en estos modelos en la aleatoriedad. Pero claro, ¿de qué nos escandaliza? Al final, en este caso, el problema está en que nosotros no sabemos cuál es la aleatoriedad que en los chatbots tipo Perplexity, ChatGPT, etcétera. No lo publican, las empresas no lo hacen público. No sabemos si ellos están usando las palabras más probables o se las están inventando. Eso es secreto de Estado para esas empresas, con lo cual no sabemos. Pero claro, además, si vosotros probáis a meter un prompt y ejecutarlo múltiples veces en chats nuevos, en contextos nuevos, ¿no? Veréis que en múltiples ocasiones serán respuestas completamente distintas. Eso quiere decir que ha jugado con la aleatoriedad y por lo tanto la respuesta que os da difiere, ¿vale? Claro, eso, bueno, ¿hasta qué punto es bueno o es malo? Ahora veremos que tampoco tiene por qué ser tan malo. De hecho, tened en cuenta que al final está jugando con la aleatoriedad y los inventos humanos en general son aleatorios, ¿vale? Si tenemos que hablar sobre creatividad humana, al final la aleatoriedad entra mucho en los inventos que ha habido en la historia del ser humano. De hecho, es imposible que un humano se lea todo lo que hay en el conocimiento humano. Gracias a que precisamente estos modelos se los pueden leer, por ejemplo, este es de diciembre del 2024, utilizando GPT se encontraron nuevas estructuras de proteínas que sirven para hacer fármacos. Claro, ¿por qué? Pues básicamente porque la aleatoriedad combinó un conocimiento con otro. Simplemente por eso, cosas que no había un humano que hubiera leído de ambas cosas y le hubiera dado por combinarlo. Claro, eso es la aleatoriedad. Tened en cuenta que al día, cada humano genera 146 gigas de datos. Equivale a unas 100 películas HD al día por cada uno de nosotros, por cómo nos movemos con el móvil y nos pillan las antenas, cuando entramos en los edificios, cuando nos metemos en el trabajo, con lo que navegamos, ¿vale? Esa información, estos modelos la van incorporando a su conocimiento. Nosotros no podríamos. Si a mí apenas me da tiempo a leer los titulares del telediario, es imposible, ¿no? Entonces, con lo cual es absolutamente imposible. Fijaos que la penicilina, la Coca-Cola, el horno microondas, el marcapasos, los POSITs, todo esto se inventó de forma aleatoria, por equivocación, simplemente porque alguien se despistó, alguien se dejó lo que no debía abierto, simplemente porque hubo un azar que lo hizo. ¿Qué nos diferencia entonces de los LLM? ¿Qué nos diferencia de esa probabilidad de encontrar una palabra u otra, ¿no? Es decir, al final no es el mismo mecanismo, al final, o sea, no se parece,
solamente que tienen la ventaja de que estos modelos tienen todo el conocimiento humano incorporado, ¿verdad? Con lo cual, bueno, yo simplemente deberíamos, por terminar, comentaros que al final no dejan de ser herramientas, son herramientas de productividad, es decir, lo que nos permiten, por ejemplo, el síndrome del folio en blanco, ¿quién no lo ha tenido, no? Es decir, ese síndrome es horroroso, eso de encontrarte el folio delante, ya ves que escribo, pues esto te lo escribes solo, ¿no? Es decir, ya te ha quitado ese trabajo. Amplifican la creatividad, pero amplifican la creatividad humana gracias a que tienen acceso a conocimiento que nosotros como humanos no tenemos, es decir, lo tienen. Claro, eso al final tenemos que ser conscientes de esos riesgos y de las ventajas. Pero, ante todo, lo que no tenemos que olvidar es que para utilizar esta herramienta necesitamos sentido común y pensamiento crítico. Es decir, necesitamos saber discernir qué es real de lo que no es real y aprovechar lo que es real y saber modificar lo que no es real, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente así es como funcionan los modelos. Gracias, GPT me creó mi cómic, ¿vale? Pero precisamente lo que hay que ver es cómo fue capaz de predecirlo. Eso es lo que nunca entenderemos. Muchas gracias. ¿Quién se atreve? Bueno, venga. Yo lo de cuando decía entrenar la inteligencia artificial, ¿qué os referís? Porque he entendido que nosotros mismos la entrenamos cada vez que utilizamos... ¿La utilizamos? La ajustáis, sí. Vale, pero ¿y quién la entrena aparte de nosotros? ¿Alguien más? El primer modelo de todos los crean las empresas. Eso, y además son con una arquitectura, se crean unos modelos que son completamente opacos. Que ellos crean lo que les da la gana, digamos, ¿no? Sí, básicamente, claro. Pero claro, lo crean, tú no sabes, primero, ni cómo el modelo reacciona, ¿vale? No quiero entrar en tecnicismo, ni cómo funciona por dentro, no lo sabes, porque no lo publican, pero es que tampoco sabes con qué datos lo van a entrenar. Entonces, claro, cuando por ejemplo DeepSeek salió el año pasado, el 25 de diciembre, salió el día de Navidad o el día de antes de la Navidad, claro, hubo mucho revuelo en los telediarios. Los chinos han creado lo que pasa es que sentó muy mal, porque los chinos, a pesar de ser chinos, pues vamos a hacerle, pero que es que no tiene nada que ver. Lo cierto es que fueron los primeros que publicaron cómo se hacía. Fueron los primeros que hicieron público cómo se hacía el entrenamiento. Eso sentó muy mal a OpenAI y a este tipo de empresas, y a lo mejor las noticias iban por ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando tú trabajas con DeepSeek y preguntas sobre China, todo es maravilloso. Nunca critica a China, pero es que es diferente a cuando trabajas con ChatGPT y le preguntas sobre China. ¿Realmente es tan diferente? Es decir, o que le preguntas sobre Estados Unidos, ¿tampoco está sesgado? Yo diría que sí. Es decir, al final tú no sabes con qué datos los entrenan, qué datos quitan para que no sepan, por ejemplo, a lo mejor te están quitando la literatura española, no es el caso, ¿no? Pero por decir, están quitando la literatura española simplemente para que ese modelo no sepa qué es la literatura española o cree a partir de los textos de la literatura española, ¿no? Pues eso sería una censura. Con lo cual no sabes cómo están censurados porque no lo publican. Ese es el secreto. O sea, que lo hacen adrede con el objetivo que quiera que sea, ¿no? Cada empresa lo hace adrede, evidentemente. Sí. Pero eso no es público. Pero la posibilidad de crear eso, la posibilidad de que... ¿De qué? Eso es muy costoso, ¿no? Eso es muy costoso. Muy costoso desde el punto de vista económico. Para que os hagáis la idea, OpenAI es la empresa que ha creado ChatGPT, pierde unos 5.000 millones de dólares al año. En este caso, además de perder ese dinero, eso es económico, ¿vale? Se estima que cada 100 palabras que os devuelve ChatGPT, 100 palabras no es mucho, el modelo se ha bebido 1 litro o 2 litros de agua. ¿Vale? Con lo cual, claro, evidentemente, de hecho es más, sería el 6.º país del mundo, los chatbots en consumo energético sería el 6.º país del mundo, si pudieran unirse, ¿no? En cuestión de consumo energético. Claro, para eso también está el Green Computing, o sea, que es una disciplina de la ingeniería de computación que se basa precisamente en el reciclaje de todos los recursos. De hecho, el agua supuestamente es reciclada, el agua es de mar, el agua se va, pero efectivamente eso tiene un consumo energético y tiene un consumo económico bestial. Pero un ejemplo del agua, ¿cómo no lo entiendo? El agua, porque el agua son los que refrigeran los ordenadores. Vale. Pero si todos vamos a acabar usando esto, porque esto es... ¿Cuál es el mejor?
Producto. ¿Cuál es el mejor producto? Eso depende de cada modelo va mejorando al anterior. El año pasado salió un modelo cada 6 meses. Hasta el año pasado. Bueno, Claude se vende como el ético. Claude. Se vende como el ético. Pero yo tampoco sé cómo se han hecho. Claro, entonces en este momento a mí yo me baso en evidencias, yo no lo sé porque tampoco lo han publicado. Ellos sí venden que son el trustworthy y el ético, pero bueno, es decir, ¿cuál es el mejor producto? Pues cada 3 meses van cambiando los modelos, pues están entre Gemini, pero entre Google, Meta. Esto va a tender a un monopolio de las grandes empresas. Eso básicamente es imposible para pequeñas empresas. O cuando el año pasado salió nuestro presidente de gobierno diciendo España va a crear, y de hecho lo ha creado, ¿no? Con el Alias, ¿no? Es el Alias, un modelo de español y tal. Bueno, ¿y qué te estás cargando todo el conocimiento que hay en inglés? O sea, al final, pues ya has nacido muerto. Es decir, entonces, en este caso, entre estas 3 empresas los modelos son muy similares. Son muy similares. Yo tengo, muchas gracias por tu charla, me ha encantado. En principio, a mí me gustaría hacer una reflexión que pronosticaras tú, ¿no? O sea, llevamos 5 años de ebullición. O sea, desde 2020 estamos de patas arriba, con miedo asociado a la ignorancia, porque no conocemos esas cajas negras. La interacción con los alumnos nos tiene patas arriba también, como profesores, Entonces, pero vamos, son 5 años de ebullición. Cuando dejes esto de bullir, no sé, una década más, ¿tú qué pronosticas? ¿Qué será esto? A una década es imposible, yo no soy capaz. No tienes, si fuese capaz... Esta revolución social pequeña, porque no es tampoco... Pero esta revolución social que nos tiene un poco patas arriba, o sea, en 5 años, ¿qué pasará? O sea, porque ahora mismo todo esto está en ebullición. Entonces, bueno, no sé, tú como experto... Pues es muy difícil pronosticar cómo va a estar esto. Evidentemente, los modelos que antes avanzaban cada 6 meses, ahora lo están haciendo cada 3. Es decir, ahora mismo, cada 3 meses están saliendo versiones nuevas. Cada vez hay más usuarios, con lo cual el entrenamiento cada vez es más intensivo. Con lo cual, cada vez se tienen más datos para entrenar al siguiente. Cada vez van a ser... Ahora mismo, ChatGPT 4.5, en su modelo básico, antes de haber sido entrenado para saber conversar, hay artículos de psicología que lo homologan, entre comillas, ¿no? con un nivel de final de bachillerato, principio de carrera. Cuando ya está ajustado a ser conversacional, dicen que tiene un nivel de conversación y de expresión mejor que un estudiante de doctorado. Claro, eso es hoy. Dentro de 3 meses, pues ya básicamente será mejor que un doctor y después yo ya me retiro, ¿verdad? Es decir, pues ya no necesitaré dar las clases. Ahora, ¿cómo va a evolucionar esto? Yo me temo que seguramente sea a monopolios de empresas Google, Meta y este tipo de empresas que son los que realmente se puedan a poder permitir tener la infraestructura como para entrenar a estos modelos. Pero entonces, ¿la regulación legal de esto? Eso ya, ahí entra ya otros temas que yo no me meto. Eso. Ya, pero por ejemplo, un monopolio... Venga. Bueno, pues nada. Terminamos ya, ¿no? Bueno, venga, sí.